más grandes investigadores y cronistas de la época sustentan la tesis de que el fenómeno de la conquista de América es inexplicable bajo la consideración de las restringidas posibilidades del invasor español frente al potencial de los imperios asentados al otro lado del gran océano. Resulta incomprensible que imperios como el azteca, de gentes acostumbradas a privaciones y luchas por la subsistencia durante cientos de años, sucumbieran ante el empuje de un puñado de hombres, aunque estos contasen con aquellos monstruos de 4 patas que corrían como el viento. Pero es que alguien, desde lo alto, estaba apostando una vez más por la expansión de quienes portaban el signo de la cruz. La historia de los acontecimientos humanos, de la evolución de la especie humana, está escrita ciertamente sobre papel terrestre, pero la pluma que escribe la historia la sostienen en demasiadas ocasiones manos que no son de hombre. Sería recomendable una respuesta coherente de la comunidad científica. Si la tienen, tienen también la obligación de comunicarla, y si no la tienen, deberían de poseer la suficiente humildad y rigor científico como para abstenerse de negar aquello que no han investigado. Muy buenos días, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar sobre los extraños sucesos que parecen haber facilitado la conquista del continente americano por parte de los españoles. Voy a transcribir algunos pasajes escritos referidos a la conquista y colonización del continente americano, realizados por 4 de los cronistas más considerados y reconocidos de la época, como son Bernal Díaz del Castillo, Pedro de Valdivia, Fray Junípero Serra y Pedro de Cieza de León, que no son precisamente 4 ignorantes o 4 desconocidos. Cortés venció a los indios, entre otras razones, por 3 para él afortunadas coincidencias que marcaron el ánimo del indígena con la propia convicción de su derrota inevitable. El emblema de Cortés era la cruz, que para el indio también era el emblema de Quetzalcóatl, el dios serpiente portador de plumas que denotaban su facultad de moverse por el aire, instructor descendido y regresado a las alturas. Los hombres de Cortés eran además de tez blanca y barbudos, como los dioses que referían las leyendas indias, y por ende Hernán Cortés desembarcó en el año 1519, que era el año 1 Acatl, el año consagrado a Quetzalcóatl. Por su parte, el cronista de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, refiere en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en su capítulo 101, titulado Cómo el gran Moctezuma, con muchos caciques y principales de la comarca, dieron la obediencia a su majestad y de otras cosas que sobre ello pasaron. Y diré que en la plática que tuvo el Moctezuma con todos los caciques de toda la tierra, que había enviado a llamar, que después que se les había hecho un parlamento sin estar Cortés ni ninguno de nosotros, salvo Orteguilla el paje, dicen que les dijo que mirasen que de muchos años pasados sabían por cierto, por lo que sus antepasados les habían dicho, es así, lo tiene señalado en sus libros de cosas de memorias, que de donde sale el sol habían de venir gentes que habían de señorear estas tierras y que él tiene entendido que por lo que sus dioses le han dicho que somos nosotros. Así es fácil conquistar y vencer. Máxime cuando, además, coincidiendo con la llegada de estos que venían de donde sale el sol, se plantan en el aire objetos voladores que confirman que ellos son los anunciados por la tradición de los antiguos para tomar el relevo de mando de aquella zona del planeta. Así lo leemos en el capítulo 212, titulado De las señales y planetas que hubo en el cielo de la Nueva España antes de que en ella entrásemos, y pronósticos de declaración que los indios mexicanos hicieron, diciendo sobre ellos y de una señal que hubo en el cielo y otras cosas que son de traer a la memoria, de la misma obra de Bernal Díaz del Castillo. Dijeron los indios mexicanos que poco tiempo había, antes de que viniésemos a la Nueva España,
que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorado y redonda como una rueda de carreta. Y junto a la señal vino otra raya y camino de hacia donde sale el sol y se venía a juntar con la raya colorada. Y Moctezuma, gran cacique de México, mandó llamar a sus papas y adivinos para que mirasen aquella cosa y señal. Más adelante continúa de la siguiente forma: nosotros nunca la vimos, sino por dicho de mexicanos lo pongo aquí, porque así lo tienen en sus pinturas, las cuales hallamos verdaderas. Bueno, el tema de la falsedad fue muy posterior. Todos los cronistas españoles dan como verdaderas casi todas o la mayoría de las historias que le cuentan los indios americanos del norte al sur. Lo que yo vi y todos cuanto quisieron ver, en el año 27, es decir, 1527, estaba una señal del cielo de noche a manera de espada larga, como entre el río Pánuco y la ciudad de Texcoco, y no se mudaba del cielo a una parte ni a otra en más de 20 días. Me quieren explicar los doctores de la ciencia, que tanto gustan atribuir los avistamientos de ovnis o a fenómenos atmosféricos inusuales o incluso a basura espacial, a qué tipo de fenómeno atmosférico inusual obedece la presencia de una forma de espada larga o a relativamente baja altura, localizada entre dos puntos geográficos y concretos de México y en posición fija durante más de 20 días. Porque en esa época globos sonda y chatarra de satélites no creo que cuele, y realmente meteoritos en posición fija, pues a mi entender tampoco. Continúo con el testimonio del cronista español Bernal Díaz del Castillo. En el capítulo 114, titulado ¿Cómo fue la batalla que dieron los capitanes mexicanos a Juan de Escalante y cómo le mataron a él y al caballo y a otros 6 soldados y muchos amigos indios totonacas que también allí murieron? Relata cómo la aparición de una enigmática figura decide la victoria a favor de los españoles, a quien los indios llamaban teules, y preguntó Moctezuma que siendo ellos muchos millares de guerreros, que cómo no vencieron a tan pocos teules, y respondieron que no aprovechaban nada sus varas y flechas y buen pelear, que no les pudieron hacer retraer porque una gran tecleciguata de Castilla venía delante de ellos, y que aquella señora ponía a los mexicanos temor y decía palabras a los teules que los esforzaba. Y el Moctezuma entonces creyó que aquella gran señora, que era Santa María y a la que le habíamos dicho que era nuestra abogada, que de antes dimos al gran Moctezuma con su precioso hijo en brazos. El caso de la Virgen no es ni mucho menos aislado, sino que otras figuras misteriosas y caídas del cielo ayudaron a convencer al indio de que no tenía nada que hacer contra el invasor. Esta figura de la Virgen se da en muchos lugares del mundo, está localizada ya también en China, y más adelante os relataré pues, una historia de Canarias que la llaman Nuestra Señora de la Candelaria, que misteriosamente parece que aparece pues, en todas las conquistas españolas. Vuelve a hacer su aparición aquí en apoyo de la cruzada cristiana también aquel caballero blanco que sobre el corcel pasaba por San Jorge en la lejana Europa en los enfrentamientos con los moros. Así, el extremeño Pedro de Valdivia relata lo siguiente en una carta dirigida a Carlos I, rey de España y V de Alemania, y refiriéndose a un ataque de los nativos contra su fuerte establecido en lo que hoy es tierra chilena en el año 1541. Y parece que Dios, o que nuestro Dios, quererse servir de su perpetuación para que sea su culto divino en ella honrado y salga el diablo de donde ha sido venerado tanto tiempo. Pues según dicen los indios naturales, que el día que vinieron sobre este nuestro fuerte, al tiempo que los de a caballo arremetieron contra ellos, cayó en medio de sus escuadrones un hombre viejo en un caballo blanco y les dijo: «Huid todos, que os matarán estos cristianos», y que fue tanto el espanto que cobraron que decidieron huir. Dijeron más, que 3 días antes, pasado el río Biu-Biu, para venir sobre nosotros, cayó una cometa entre ellos un sábado a mediodía, y desde el fuerte donde estábamos la vieron muchos cristianos ir para allá con un mayor resplandor que otras cometas salir, y que caída salió de ella una señora muy hermosa, vestida también de blanco, y que les dijo:
serví a los cristianos y no vais en contra de ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos. Y como se fue de entre ellos, vino el diablo, su patrón, y los acaudilló, diciéndoles que se juntasen muy gran multitud de gente y que él vendría con ellos, porque en viendo nosotros tantos juntos nos caeríamos muertos de miedo. Con ligerísimas variaciones en la forma de exposición se encuentra este mismo relato en la relación de hechos y noticias de Pedro de Valdivia, o que Pedro de Valdivia envía a sus apoderados en la corte. Con gran lucidez dice ahí el cronista refiriéndose a la nueva tierra: parece tenerla nuestro Dios de su mano y servirse de nosotros en la conquista y perpetuación de ella. Pero bueno, doctos de la ciencia, todo esto no son más que tonterías y ganas de tomarle el pelo al rey Carlos I por parte de quienes estaban dejando la piel y la vida en América. ¿Cómo iban a ver los indios bajar ante sus narices al mismo caballo blanco que a decenas de miles de kilómetros de distancia descendía igualmente entre moros y cristianos? Pero hombre, por favor, no seas iluso. ¿Cómo van a bajar caballos blancos del cielo? ¿No ves que esto es imposible? Pues la historia de España dice que sí, que bajan, y así les fue a moros y a indios. Y ya que hablamos de la cruz, qué mejor que un fraile en América para seguir explicando cosas que no pueden ser, pero que fueron. Fray Junípero Serra fundó en la Sierra de Santa Lucía, a unos 100 kilómetros de Monterrey, una de sus misiones cristianas. Para dicha fundación, los misioneros contaron con una curiosísima ayuda, la de una anciana indígena, bautizada más tarde o convertida al cristianismo, y que recibió el nombre de Águeda, que se presentó a los sorprendidos misioneros pidiéndoles que le administrasen el sacramento del bautismo. Preguntada acerca de las razones que le impulsaban a esta decisión, la futura Águeda comenzó a relatar esta fantástica historia. Cuando ella era aún una niña, oyó referir a sus padres que en cierta ocasión habían llegado a aquella tierra dos hombres blancos cuyas vestiduras, por la descripción que de las mismas le habían hecho sus padres, eran similares a las de los religiosos que acababan de llegar. Además, lo que dijeron aquellos dos hombres se parecía a lo que predicaban los nuevos frailes. Podéis leer parte de la historia de San Brandán, o incluso creo que es, no sé si San Ignacio, bueno, ya os lo comentaré en otro momento. Parece ser frailes que llegaron pues cientos de años antes que nosotros a América, e incluso en nuestra llegada nos encontramos con una comunidad de indio que rechazaba que España fuera, que poseyera esas tierras por el tema del Vaticano y la cristianización, porque ellos ya estaban evangelizados antes, por lo cual los españoles no tendrían ningún derecho sobre esas tierras. Solamente había entre ellos una diferencia. Los dos hombres que habían llegado por lo menos 100 años antes que Fray Junípero no lo habían hecho a pie ni a caballo, sino que llegaron volando, cayeron de arriba, de las alturas. Se establecieron en el poblado y permanecieron allí por algún tiempo. No dando crédito a sus oídos, los frailes recabaron cuanta información pudieron entre los demás componentes de aquel grupo de indígenas, lo cual les llevó a verificar que aquel suceso permanecía vivo en la memoria de aquel pueblo como parte de su legado histórico. No se lo había inventado uno, sino que era un legado del pueblo. El establecimiento por parte de los habitantes del poblado de una posible conexión entre los recién llegados misioneros y los dos hombres que, según referencias de sus antepasados, habían llegado volando y cuya memoria fue revitalizada gracias al relato de la anciana Águeda, constituyó un factor decisivo para que todos los integrantes de aquella comunidad indígena solicitaran recibir el bautismo. Más adelante, Fray Junípero volvería a ser testigo de otro episodio que nos lleva a pensar que hubo una preparación previa del terreno para cuando llegara el momento oportuno. Resulta que un día, el 6 de agosto de 1772, un reducido grupo mixto integrado por Fray Pedro Cambón, Fray Ángel Somera y 10 soldados bajo las órdenes de Fray Junípero Serra llegaba al río de los Temblores después de caminar 40 leguas al norte desde la ciudad de San Diego, en la California septentrional. Una vez elegido el sitio adecuado para erigir la cruz que presidiese aquel lugar, y en el preciso instante en que se disponía a clavarla en el suelo,
un considerable número de indígenas manifestó su presencia profiriendo gritos y amenazas. La situación se estaba poniendo muy fea para el reducido número de cristianos cuando uno de los misioneros tuvo una idea que le salvaría la vida. En esta ocasión, su fe movió montañas, o lo que es lo mismo, redujo a corderos a los fieros nativos. Al fraile se le ocurrió sacar del escaso equipaje que llevaban un cuadro de la Virgen de los Dolores y exponerlo a la vista del enemigo. El resultado fue absolutamente sorprendente. Los gritos y los gestos amenazadores de los nativos cesaron bruscamente y, en silencio, aquel grupo de nativos fue acercándose al sitiado grupo de hombres de armas y cruz. Uno a uno, los indígenas se inclinaron en muestra evidente de respeto y sumisión, al tiempo que fueron depositando junto al cuadro todos cuantos objetos de valor adornaban sus cuerpos, amén de sus armas, arcos y flechas, que momentos antes se empuñaban amenazadoramente. ¿Qué significaba para aquellos indios la visión de esta Virgen? Pues no lo sabemos. Pero todo parece indicar que reaccionaron a un estímulo previamente inducido a la vista de una imagen similar, pero anterior. Finalmente, en el capítulo 119 de la misma crónica del Perú, Pedro Cieza de León escribe: «Cuando en el Cuzco generalmente se levantaron los indios contra los cristianos, no había más de 180 españoles de a pie y de caballo, pues estando contra ellos Mango Inga, con más de 200.000 indios de guerra, 200.000, y durante un año entero, milagro es grande escapar de las manos de los indios, pues algunos de ellos mismos afirman que veían algunas veces, cuando andaban peleando con los españoles, que junto a ellos andaba una figura celestial que en ellos hacía gran daño, y vieron los cristianos que los indios pusieron fuego a la ciudad, el cual ardió por muchas partes, y emprendiendo en la iglesia, que era lo que deseaban los indios ver deshechos, 3 veces lo encendieron, y tantas se apagó de suyo, ha dicho de muchos que en el mismo Cuzco, de ello me informaron, siendo en donde el fuego ponían paja seca sin mezcla alguna». Bueno amigos, ¿creéis que la conquista de América puede estar programada de antemano? ¿Por qué alguien a quien no conocemos tuvo la imperiosa necesidad de que la cruz dominara sobre parte muy importante del planeta? ¿Quién demonios tiene interés en que evolucionemos de una u otra forma? ¿Y por qué demonios los historiadores, académicos y los científicos cierran sus ojos ante esta realidad? Quizá yo no soy el más adecuado, ya que no poseo los títulos necesarios para que se me pueda tomar en consideración, pero mis críticas contra la ciencia no son más que una rabiosa reacción contra el conservadurismo de una ciencia oficial que solamente acepta los hechos que le convienen a ella. Una reacción contra el exclusionismo que ejercen unas determinadas disciplinas científicas que, desde todos los tiempos, han practicado una severa segregación entre los hechos que le acomodan y los que no se le acomodan, aceptando sin más los primeros e ignorando completamente, rechazando y suprimiendo sin escrúpulos los que le molestan. Cuántos pálidos ignorantes, y perdonad por la expresión, sentando cátedra desde sus microscopios en los que no pueden distinguir entre la carne y el pescado, nos han impuesto sus solemnidades sin brillo. Hemos sido condenados por gigantes hundidos en el sueño y por grandes principios científicos o abstracciones incapaces de realizarse. Hemos sido condenados por cadáveres, esqueletos y momias que se sobresaltan y titubean con una pseudovida tomada a las conveniencias de los caciques de siempre. Esta es la historia que os quería contar hoy, espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Que tengáis muy buen día, amigos.